Buenas noches, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Un año, un mes después de que fue promulgada la reforma constitucional a las telecomunicaciones y la competencia económica, finalmente el presidente de la República pudo promulgar las leyes secundarias. Se trata de una de las reformas más importantes en materia de telecomunicaciones y de competencia económica de las que se tenga historia. Hagamos un recuento de qué es y cómo se construyó esta reforma. A principios de la década de 1990 se dio la privatización de Teléfonos de México. Era necesaria. En aquel momento era indispensable que el país dejara de tener una empresa paraestatal que daba un servicio malo, ineficiente e ineficaz. Seguramente usted recuerda aquellos anuncios que hacía Teléfonos de México en los cuales decía que el teléfono era para acortar distancias, no para alargar llamadas. Es decir, la gente no debía usar su teléfono, al menos esa era la posición de la paraestatal. Sin embargo, en el camino se cometió un error verdaderamente grave, que es corregido hasta la entrada en vigor de estas nuevas leyes. Y el error grave que se cometió fue simple y sencillamente pasar de un monopolio público a un monopolio privado. En toda la década de los 90 se intentaron algunas modificaciones de ley, se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se hicieron algunos esfuerzos, todos ellos fracasaron. Y en lo que nos quedamos fue en el crecimiento de un monopolio con un resultado negativo, verdaderamente malo para todos los mexicanos. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a la otra cara de la moneda. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que con la aprobación de las leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones, México empezará a recibir los beneficios en términos de inversiones, nuevos jugadores en el mercado y más servicios para los usuarios. Algunas de las medidas son la eliminación del cobro de larga distancia nacional, la portabilidad del número telefónico y la conectividad en sitios públicos. En la década de los 90 ya era evidente que se tenía que hacer algo, que se tenían que cambiar las reglas en materia de telecomunicaciones para afrontar este nuevo entorno. Un entorno en el cual una empresa privada fue tomando una posición monopólica, preponderante diría ahora la nueva ley, en la cual comenzó a dañar a los consumidores. Comenzamos a tener, sí, un crecimiento de la telefonía, que no es el que debió haber tenido si vemos la penetración de Internet y telefonía móvil en el mundo, así como los servicios relacionados. Somos una de las naciones más atrasadas. Podemos compararnos con países que tienen un menor grado de desarrollo, como Brasil, Chile o incluso Argentina, y la penetración de estos servicios fue menor. En gran medida porque el monopólico, porque el dominante no tenía necesidad de cambiar, no tenía que hacer absolutamente nada. Hay que recordar que en telefonía móvil sí puede haber inversión extranjera directa, o sí podía haber inversión extranjera directa. En telefonía fija no, estaba limitada por alguno de esos absurdos. Durante los gobiernos de Acción Nacional, lejos de avanzarse en una mayor competencia en las telecomunicaciones, el asunto se estancó. El poder de Teléfonos de México, hoy denominado América Móvil, fue creciendo de una manera impresionante. Llegamos al punto en el que, como lo decidió el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, Telmex y su grupo de poder económico tenían 75% de la telefonía fija, poco más del 70% de la telefonía móvil y 75% del Internet. Es decir, le permitía tener una posición a través de la cual se creaba el efecto comunidad, en la cual se desplazaba a los demás competidores. ¿Este efecto cómo funciona? Simple y sencillamente se cobra una cantidad, o se cobraba una cantidad diferente a los miembros de esta comunidad y a los que no eran miembros un precio diferenciado, lo cual sacaba de la competencia.
Vimos algunos esfuerzos de empresas que poco más, poco menos trataron de mantenerse en el mercado. Sin embargo, afloraron otras prácticas anticompetitivas. La imposibilidad o prácticamente imposibilidad de cambiar de número o cambiar de compañía manteniendo el número. La imposibilidad de enfrentar aquellas quejas que tenía el consumidor con los contratos, con los servicios. Llegamos a vivir momentos verdaderamente lamentables en la historia de la competencia, que serán recordados por siempre. Efectos tales como cobrarle a un consumidor por preguntar el saldo de sus llamadas. Si usted quería saber cuánto dinero disponía, pues tenía que pagar por algo que es mínimo, la consulta de saldo. Si usted, por el otro lado, lo que quería era pagar un prepago, a los 60 días se le vencía. Es decir, la práctica monopólica lo llevaba a usted a tener que gastarse ese dinero o si no, le era expropiado, le era quitado por la empresa. Ante esta realidad, más otra que tiene que ver con el surgimiento y el cambio del mercado de las telecomunicaciones, era necesario tomar decisiones valientes. Un gobierno, un Estado, un sistema democrático como el que nos preciamos de tener, debe poseer como principio este que tiene la reforma a las telecomunicaciones. Poner a las personas, poner a la mayoría de los mexicanos al frente. Las prácticas monopólicas que se desarrollaron durante este mercado llevaron a una situación límite, a una situación extrema. A principios de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, que aquí otra vez hay que recordar, integrado por PAN, PRD y PRI, tomaron la decisión de reformar a las telecomunicaciones, ya no entendidas estas como un plus, un servicio para los más ricos, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo de las empresas y de las personas. Una herramienta a través de la cual los mexicanos pueden lograr crecer, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Hoy, una compañía que no tiene acceso a Internet, pues prácticamente está fuera del mercado. Hoy, un prestador de servicios que no tiene un teléfono móvil está totalmente acabado, está totalmente fuera del mercado, porque la telefonía fija es, punto más, punto menos, una especie en extinción. A veces solo es la línea para que entre en otros servicios, como es el Internet o la televisión de paga. La decisión que se toma en el Pacto por México es reconocer que había que cambiar las telecomunicaciones de una manera integral. Entender que durante muchísimos años la Comisión Federal de Telecomunicaciones se había convertido en comparsa, se había convertido en una instancia a través de la cual el monopólico legitimaba, si usted lo quiere ver así, sus decisiones. Y lo mismo pasaba con la Comisión Federal de Competencia Económica. Seguramente usted recuerda aquellas multas millonarias que se le cobraban a Teléfonos de México y luego se le perdonaban bajo el principio de que ya se iban a portar bien, de que ya iban a ser buenos. Al hacerse la reforma constitucional, que les repito, fue promulgada en junio del año pasado, era claro que había que entender que el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión son convergentes, que cada vez son más parecidos y se integran de una manera sustancialmente mejor. Y en este sentido fue en el que se trabajó, de ahí que se tomara la decisión constitucional de declarar sectores preponderantes, uno en radiodifusión y otro en materia de telecomunicaciones. Las leyes secundarias tardaron y tardaron demasiado en llegar por la presión del preponderante en las telecomunicaciones, que simple y sencillamente quería ganar tiempo, no quería ser regulado o, al final del día, lo que quería era seguir imponiendo sus normas. Hoy llegamos a una situación total y absolutamente diferente, una situación a través de la cual hay grandes y fundadas posibilidades de que el país sea muchísimo mejor en su sector de las telecomunicaciones. De entrada, las simples leyes secundarias, en la simple aplicación de estas normas, aplicó para México y para los mexicanos dejar de gastar 20,000 millones de pesos en largas distancias. La larga distancia, ya no como le decía al principio del programa que era para acortar distancias,
ahora es un insumo total y absolutamente básico. En la mayoría del mundo, las empresas de telefonía dan este servicio de manera gratuita. Es decir, si usted está en California y quiere hablar a Washington, Distrito de Columbia, es una llamada local. En México, la preponderancia lo impedía. ¿Y esto a quiénes? A los que afecta más, a los más pobres, a la gente que vive en comunidades rurales, porque las zonas urbanas finalmente terminan siendo más grandes. Hoy tenemos un gran reto, el reto de la aplicación efectiva y eficiente de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. No bien estaban aprobando los diputados lo que le habían enviado los senadores, cuando América Móvil hace un anuncio que algunos calificaron de genialidad, de una jugada maestra. Nos vamos a achicar, dijeron, para ya no ser preponderantes y a partir de ahí poder solicitar servicio de video. Algunos creyeron que había sido la jugada maestra para evadir la regulación. Eso es creer que la ley estaba hecha con nombre y apellido y no a favor de la mayoría de los mexicanos. Esta legislación se hizo para generar una mayor competencia y da exactamente lo mismo si se hace a través de fijar medidas al preponderante, al que tiene más de la mitad más uno del mercado, o a través de generar un competidor grande, fuerte y poderoso, o varios, que hagan lo que deben hacer, es decir, dar mejores servicios y más baratos. Esta estrategia debe ser analizada con muchísimo cuidado por la autoridad. Si el Instituto Federal de las Telecomunicaciones comete errores y permite que América Móvil se deshaga de la basura, de aquellos sectores que le son menos rentables y se queda solo con lo que dicen los analistas económicos es la crema del mercado, no estará generando una mayor competencia. Se tiene que hacer un corte transversal, se tiene que partir y generar efectivamente condiciones de competencia. Si tenemos la prohibición de las normas monopólicas en una cara de la moneda y en el otro, una autoridad eficiente y efectiva que cumpla con sus obligaciones, estaremos teniendo un mejor sector de las telecomunicaciones a favor de las personas, a favor de los mexicanos y a través del cual lograremos crecer de una manera adecuada. Quienes dicen, y hay que tener mucho cuidado con esta afirmación, que todo es para darle la vuelta a la ley, que toda la regulación se hizo, que se hizo el cambio a la Constitución, que se hizo el cambio a las leyes secundarias y que al final del día no van a servir para nada, se equivoca. Yo confío, quiero confiar en que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplirán con su mandato constitucional. Es decir, poner al frente, poner a las personas, poner al consumidor por encima del interés económico de una empresa. Si el producto de la venta que realice América Móvil le sirve para invertir en algún otro país del mundo, si le sirve para invertir en algún otro lugar, bien por él. Lo que tenemos que hacer es, los mexicanos, estar sustancialmente mejor. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. ¿Se imagina vivir unos 20 años con solo 30% de sus ingresos? Esto podría hacerse una realidad si su esquema de ahorro no se incrementa a tasas mayores del 6.5%, como hoy lo tienen las Afores. Lo ideal sería destinar entre 10 y 20% de sus ingresos, llámese vía esquema de retiro como las Afores, pero también utilizando otros esquemas bancarios y bursátiles, cuyo rendimiento sea también atractivo. La responsabilidad de las autoridades debería ser voltear a ver con seriedad este esquema para poder actualizarlo. De lo contrario, ni programas como el de apoyos a las personas de la tercera edad alcanzará para que muchos mexicanos tengan calidad de vida. Por lo que hace al sector empresarial involucrado y a las personas, se debería conformar una verdadera cultura del ahorro.